tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ahora queremos seguir reflexionando, conversando, analizando las tendencias electorales. Se acerca la primera quincena de febrero. Es decir, quedan unas 2 o 3 quincenas en las que las tendencias electorales mostrarán, como se dice, su camino. No hay muchas grandes cosas que discutir en estas elecciones por la fragmentación. Hay más de 30 candidaturas y los candidatos y los movimientos que empiezan a ser visibles, precisamente hay que volver a subrayarlo, empiezan a ser visibles ante la gente. Y las encuestadoras pueden tener preferencias o no preferencias, pero no pueden desconocer las regularidades que se empiezan a presentar en las encuestas. Los movimientos de la centro-derecha encabezan las encuestas. Es cierto, la mitad de la gente no define su voto. Puede aparecer un tercer candidato que cambie el escenario, pero esto necesita ser reflexionado, analizado. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a periodista Jaime Althaus, antropólogo, periodista intelectual de larga trayectoria en el Perú. Él ha tenido la gentileza de venir al set del Montonero. Buenas tardes, Jaime, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Jaime. Bueno, las tendencias electorales, parece que, digamos, una lectura superficial, una primera impresión nos dice, hay segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, hay uno tercero, los terceros son Carlos Álvarez y César Acuña, y la izquierda que quiere aparecer pero no aparece. ¿Cuál es tu impresión de este proceso electoral? Estamos en la primera quincena de febrero, es decir, un mes y medio, un poco más antes de las elecciones. Bueno, sí, el hecho más importante es que estando a 2 meses, ¿no?, de las elecciones, un poco menos de 2 meses incluso de las elecciones, hay un porcentaje muy elevado de personas que no ha definido su voto, o que va a votar en contra, o no quiere votar, no quiere saber nada con el sistema, o no sé. Entonces, eso no tiene precedentes, ¿no? A estas alturas, en las elecciones anteriores, ya alrededor del 70% de la gente ya había definido su voto, entre el 60 y 70%. Ahora estamos hablando de 50, 55% que han definido su voto. Entonces hay una distancia, una desafección, lo llaman los politólogos, un desinterés, un rechazo, una falta de identificación con los candidatos, en fin. Y ese es el fenómeno más importante, ¿no?, y preocupante sin duda. De otro lado, la intención de voto no se mueve hace meses, ¿no? López Aliaga estaba en 10%, subió a 12%, ya está estacionado en 12% más o menos, ¿no? Keiko Fujimori sí había bajado de 12% a 6%, volvió a subir, está alrededor de 8 o 9%, nuevamente estacionada, ¿no? Entonces, lo más probable es que ellos pasen a la segunda vuelta porque están un poco distanciados del tercer, cuarto, que están en 3, 4%, ¿no? Pero es muy poco. Entonces, y hay un volumen muy grande de gente que no ha definido. Entonces, efectivamente, como tú decías, ahí puede haber algún tercero, algún cuarto que aparezca, ¿no? De la izquierda, el que estaba creciendo era López Chao, ¿no? Alfonso López Chao, que me imagino que él está buscando capturar, capitalizar, concentrar el voto de izquierda. Aunque si uno lee su programa, le están haciendo una guerra en las bases y en las provincias, a él los sectores más radicales que, bueno, es una guerra total, sin cuartel entre la izquierda. Es una dentro de la izquierda. Es que si tú lees el programa de Alfonso López Chao, yo diría que es más liberal que el de Rafael López Aliaga. Bueno, estoy exagerando un poco, pero, es decir, Rafael López Aliaga tiene planteamientos importantes, de reformas profundas, ¿no? Reducir el tamaño del Estado, eso no lo plantea López Chao, reducir el número de ministerios. Y Chao ha planteado una barbaridad que revela su matriz antisistema, antimodelo. ¿Cómo él, siendo director del BCR, se va a atrever a decir, utilicemos las reservas? Las reservas, sí. Y tú utilizas las 50% de reserva y te destruyes el modelo. Claro. Primero tienes que cancelar el BCR
y en segundo lugar la posición de la moneda nacional, todo se derrumba. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Claro que eso lo dice pues en el calor para ganar voz, para ganar, digamos, atención del público, ¿no? Pero eso no está en su plan de gobierno, por supuesto, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo económico, es un plan, yo diría, menos intervencionista que el de López Aliaga. Aunque López Aliaga tiene algunas reformas profundas como la que te mencionaba, y en fin, vas a otros más, pero... Ahora, pero a mí lo que me llama mucho la atención y no está presente en el análisis oficial, porque hay un análisis de la coyuntura oficial, ¿ya? Es que la continuidad de los candidatos de la centro-derecha, primeros en las encuestas, se produce pese a que aparentemente todas las coyunturas del análisis oficial les han sido adversos a estos dos candidatos de centro-derecha. Por ejemplo, el periodo en que se estabilizó el país con Dina Boluarte, santo Dios, fue una guerra sin cuartel. Las derechas eran responsables de la estabilidad. No era responsable Pedro Castillo, que había ganado la elección. No era responsable la izquierda progresista y de todos los colores que había cerrado filas para ese resultado, ¿no? Entonces hay una continuidad. Eso debería tener una explicación, ¿no te parece? Una continuidad, no te De estas fuerzas de centro-derecha en las preferencias en las encuestas. Pese a haber apoyado, dices... Pese a todas las adversidades que han enfrentado. Sí, pues, no, claro. Sí, pues, por supuesto. Y el tema es que se va a pasar a la segunda vuelta, dada la cantidad de candidaturas, con muy poca votación, ¿no? Entonces veo difícil que López Aliaga y Keiko Fujimori bajen. Entonces, lo que habría que preguntarse es si alguien puede llegar hasta el 8 o 9%. Ya son como bolsones duros que duros, claro. Probablemente tengan un poco más. Eso es. Y sin duda, van a tener un poco más. Lo veo a López Aliaga muy metido en los temas específicos, ¿no? Le hacen entrevistas y él entra al detalle de ciertas cosas. Claro, siempre con propuestas un poco dirigistas, un poco, no sé si llamarlas populistas o no, pero criticando a las grandes empresas que generan monopolios. Entonces te habla pues de los vendedores de laga de Puno, que soportan el monopolio de Mitchell, o los vendedores o los ganaderos que producen leche. ¿No te recuerda a Alan García en sus campañas electorales? Sí, algo también, ¿no? No, Alan García hacía ese tipo de campañas electorales. Muy segmentada y identificando enemigos de los pequeños, ¿no? Y su objetivo era uno solo de García: robarle votos a la izquierda. Sí, pues, claro. Yo creo que López Aliaga le está robando votos a la izquierda, porque si planteas pues que hay un monopsonio de compra de la leche, que es de este gran monopsonio que es el de 40. Lo cual no es cierto, pues, ¿no? Bueno, Gloria compra, efectivamente, es casi el único comprador de leche pero entonces dice que les pagan pues precios, entonces está haciendo un poco de demagogia, pero pero eso es lo que hace. O los vendedores del calzado en Trujillo, entra a los detalles, o los vendedores de papa, sin recordar que muchos de los vendedores de papa le están vendiendo la papa a Carlos Añaños, que está pagando muy bien. Y en el caso de la leche, el 50% lo compran las pymes. Y el otro 50% de la producción nacional lo compra Gloria, en gran parte Laibe y Nestlé. Pero el 50%, el Perú es una floresta de pymes, de lácteos. Claro. Además, lo importante es que el mercado está abierto, o sea, no hay barreras de entrada. O sea que tú puedes tener un monopolio, pero el monopolio no es problema si es que no hay barreras de entrada. Si cualquiera puede entrar y poner una empresa que aproveche precisamente altos precios que pueda estar poniendo ese monopolio para colarse y meterse y ganar terreno, ¿no? Entonces, pero él aprovecha pues para hacer un poco de... Me gustaría preguntarte eso, ¿no? O sea, lo que también López Aliaga produce reacciones adversas por el tipo de estrategia confrontacional. Pero lo que no se está viendo es que tiene una estrategia electoral en la que no te extrañe, ya se está registrando en algunas encuestas, que López Aliaga tiene bolsones en el sur. Que no te extrañe que sea una derecha que aparezca con bolsones en el sur. Bueno, está primero en el sur.
según Ipsos y según Datu, tiene más o menos 10% en el sur. Claro, tiene a nivel, en Lima tiene 19%, 18%. En el sur tiene entre 8 y 10%, pero está por encima de López Chao, que tiene 6, 7%, o de Johnny Lescano, que está un poco por ahí también, ¿no? Es decir, está primero en el sur, por el momento. Pero entonces Por el momento. ¿es el populismo que necesitamos para desaparecer a la izquierda o no? Bueno, estoy viéndome Viste que es así, pues, ¿no? me recuerda a García, no sé si te recuerdas esas Claro, campañas claro. por la izquierda que desarrollaba y luego gobernaba por la derecha. Pero mira tú, Milei, por ejemplo, en Argentina, hizo una campaña populista desde el punto de vista politológico, populista en el sentido de que atacó a un enemigo, declarado enemigo del pueblo, enemigo de la gente, enemigo de Argentina. ¿Quién era ese enemigo? La casta, los políticos, los burócratas, los sindicalistas, ¿no? Y entonces su gran mensaje es: vamos a eliminar eso, vamos a liberalizar la economía, desregular todo, ministerio de la desregulación, para que la gente pueda crecer sin trabas ni nada. López Aliaga no tiene ese discurso. Él no tiene el discurso liberador, libertario, digamos, ¿no? Él ataca no a la casta, ataca a los monopolios. Tiene el mismo discurso de la izquierda en ese sentido, ¿no? A las grandes empresas que pagan precios injustos, a los lecheros, etcétera, los bancos que cobran pues unas tasas de interés espantosas. Todo lo cual no es cierto. Dice, así es, no es cierto. Ese es su discurso, que es un discurso más izquierdista, repito, que el de López Chao, por ejemplo, o que el de, No, que no te extrañe que a medida que la campaña se consolide, deje con poco margen de maniobra a la izquierda. Es también un fenómeno, aunque yo creo que el problema de la izquierda, su poco margen de maniobra, tiene que ver con el trauma Castillo, ¿no? Con el trauma. ¿Tú crees que eso se mantiene todavía, no? Pero por supuesto, si no el sur se hubiera movilizado, hubiera derribado a Dina Boluarte y nuestros amigos bueno, se movilizó, ¿no? Y casi lo logra. No, acá en Lima un poquito, pero el sur ha sido... No, eso, acuérdate, las movilizaciones que hubo, pues fueron terribles. En realidad eso fue traumático para la propia gente del sur, porque se quedaron sin poder comer. No, ese es el trauma Castillo, a eso me refiero. Claro. Pero después de eso, Después de eso ya. el sur entró en cura de silencio, en cura de reflexión. Entendieron que la violencia lleva a la recesión y al hambre. Eso es lo que ha pasado en el sur. Ahora, me gustaría preguntarte sobre Keiko, ¿no? Keiko ha tenido un relanzamiento de su campaña, ha empezado a crecer. En la última encuesta de Datum crece un poquito, si bien no me equivoco. Pero, por otro lado, si hay una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori tiene un enorme margen de maniobra, ¿no crees? Sí, claro que sí. El problema de Keiko en este momento es que no tiene plata para su campaña. Esa es la gran diferencia con López Aliaga y con Acuña, ¿no? Esto es un legado terrible de la época de la persecución política, pues el equipo Lavallato y todo esto de José Domingo Pérez y compañía, que criminalizaron las donaciones de campaña, metieron a la cárcel a Keiko, procesaron a un montón de empresarios que habían dado plata. Entonces los empresarios formales, los empresarios no están dando plata para las campañas. Entonces los mejores programas no tienen dinero. El Perú podría volver a crecer a 7, 8, 9% al año, es decir, iniciar un nuevo ciclo de crecimiento acelerado, si es que se hacen las reformas que se requieren, las reformas profundas que se requieren, desregulación profunda, meritocracia profunda, en fin, modernización del mercado laboral, todo lo que se requiere, ¿no? Reducción del tamaño del Estado, o por lo menos de los gastos improductivos, reducción de algunos impuestos. Eso es lo que se requiere hacer para volver a crecer a tasas altísimas, es decir, devolver libertad económica a la economía, ¿no? Y quienes están planteando más claramente eso son Avanza País, es el que más claramente plantea ese tema, cuyo candidato es Williams, Sí Creo, de SPA, y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori y SPA un poquito en menor medida que Avanza País,
pero esos 3 candidatos no tienen plata. Sí creo tienen un poquito más de plata. Pero no tienen, en cambio, ¿quiénes tienen plata? José Luna, de que además recibe seguramente plata, pues yo sabe de dónde, y que tienen unas propuestas absolutamente populistas, No, y de repente, como se va a poder pasar la valla con tan poco nivel, con tan poca votación, de repente pasa la segunda vuelta diciendo pues que le va a dar 5.000 soles a todo bebé que nazca cuando nace, o que va a dar 5.000 soles mensuales. pero no está pegando ese tipo de cosas. Hasta el momento no. Hasta el momento no está pegando. Además, Luna además pues, no es un tipo atractivo, ¿no? Pero Ahora, déjame seguirte preguntando sobre Keiko, ¿no? Keiko, imagínate un discurso de Keiko de este tipo, ¿no? Todos los que me han perseguido han gobernado. Ollantumala, el interregno de PPK es diferente. Vizcarra, Sagasti, Castillo, ¿no? Ellos me han perseguido, han gobernado y me han metido 3 veces a la cárcel. Bueno, este es el país que tiene. Es un escenario, si ella tuviera, yo siempre digo, si ella tuviera el 20-25% de García, es un escenario ideal para una campaña. así es. ¿No? Es que ella tiene ese déficit, pues. Ese debió ser el argumento desde el momento en que fue enjuiciada. Digamos, su gran defensa debió ser: esto es una persecución política, esto no es delito, están criminalizando, me están metiendo, esto es una persecución política. Nunca lo dijo. Al contrario, su defensa pretendió argumentar que no era verdad que había recibido la plata. Debió haber sido desde el comienzo. Yo recibí, efectivamente, admito mi error, yo no he debido recibir, pero eso no era delito, esto es persecución política, ¿no? Y no está aprovechando, no está capitalizando esa persecución de la que ha sido objeto, como tú dices. Ella podría hacer algo mucho mejor, podría también visitar pues todos los pueblos y las ciudades. Pero eso sí lo está haciendo, tengo entendido. Estás concentrado. O sea, es una campaña bien frenética en distritos. En Lima, está concentrada en Lima porque no tiene mucha plata para viajar. Entonces tiene la campaña casa por casa para escuchar a la gente. Y yo la veo oído muy bien. Dio una entrevista a Milagros Leiva muy buena en la que busca, que, digamos, de alguna manera generar una empatía emocional con ella, ¿no? Justamente por este tema, de alguna manera lo está manejando un poco mejor. Entonces yo la veo bien. Su plan de gobierno es bueno. Acabo de estar revisando por un artículo que estaba escribiendo sobre el desastre de salud. El salud, a mi juicio, es peor que Petroperú. Y la propuesta que tiene en salud, por ejemplo, es de las más reformistas de todos, ¿no? Es bien, digamos, tiene cosas bien avanzadas en su plan de gobierno. Pero ella misma debería entrar un poco más a los temas, tener un poco más de convicción de las cosas que hay que cambiar, de las reformas que hay que hacer, transmitir eso, que es lo que sí hace, por ejemplo, López Aliaga, ¿no? Por todas esas cosas, yo no sé cómo no va a haber una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko, ¿no? Mira, el otro problema es que la fragmentación es de tal nivel, ¿no? Y ahorita empiezan a aparecer 5 candidatos, que incluso no sería nada extraño que los 2 que pasan a la segunda vuelta incrementen su caudal electoral casi por descarte. Casi por descarte. Pero el tema es que, digamos, en la derecha está mucho más fragmentada que la izquierda. La izquierda también tiene varios candidatos, pero buenos o visibles, solamente ¿quién? López Chau. Me pare usted con... Y Atencio, pues. Pero Atencio no lo conoce nadie. Bueno, la izquierda también es Luna de Podemos, pues con todo Perú Libre metido a él. Luna como tal no es ni derecha ni izquierda, es un sinvergüenza, ¿no? Pero claro, está tratando de captar el voto castillista, así como otros también, ¿no? Hasta el tonto de Carlos Alpá, ¿cómo se le ocurre decir que va ¿cómo se llama? A indultar ¿a quién dijo que iba a indultar? No. Creo que sí dijo a Pedro Castillo. No lo es. No, a Toledo, bueno, ya, ese coro. Pero sí, pues, yo creo que si alguno de estos candidatos de izquierda logra captar todo el voto de izquierda, puede pasar a la segunda vuelta, porque el voto de izquierda se concentraría en un número mucho menor
Pero ¿cómo va a Pero, ser? Es que yo sé que hay un sector del país que permanentemente desarrolla esa aprehensión, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿cómo? La izquierda está muy fragmentada y está en una guerra civil. Pero el otro asunto es que todo lo que... menos fragmentada que la derecha. Bueno, la derecha tiene varios candidatos, pero sus representantes son pocos, pues. 1, 2, 3. Sí. Nominalmente está fragmentada, pero sus representantes son 4 si quieres ponerlo ahí a Acuña, ¿no? ¿No? Pero la izquierda tiene un representante por verse, ¿eh? Porque las encuestas dicen 3.8, pero y Acuña está por encima, creo, con un poquito, pero aparece, por ejemplo, Belmont de las encuestas. Pero Belmont, ¿qué cosa es Belmont, no? El otro asunto es, después de Castillo, ¿cómo vas a jugarte una nueva votación con los pies? Sí, no, pues. por eso, o sea, yo a la izquierda lo veo con poco margen de maniobra, ¿no? Pero eso si sumas la región de Hispanoamérica, ¿no? El huracán que se viene en América Latina. Claro, sí, pues, bueno, López Chao, como te decía, venía subiendo, entonces, pero en la última encuesta de datos se estanca, incluso baja un poco, entonces vamos a ver si eso se confirma en la encuesta que saque Ipsos, ¿no? Entonces, de repente, esa carrera ya se apagó también. Ya no queda nadie en la izquierda, fuera de eso, Johnny Lescano. No, más bien el que mantiene fuerza todavía parece Carlos Álvarez, ¿no? Aparece ahí con su intención de voto. Pero aparece con su intención de voto, sí, pues. Bueno, Jaime, pero no estamos tan mal a pesar de haber elegido a Castillo hace 5 años atrás, a pesar de estar tan fragmentados en el sistema político, como que nos estamos salvando de uno de los momentos más terribles, ¿no? Y si hay 2 segundas vueltas entre 2 derechas, yo particularmente ya me voy a descansar, ¿no? Lo increíble es que la economía crece, ¿no? Digamos, el país se está recuperando. Claro, estamos creciendo a 3, 3.2, 3.5, deberíamos estar creciendo 7, 8%, ¿no? Y es la política la que sin duda frena eso y la manera como el Estado ha sobreregulado todas las actividades económicas. Entonces hay que dinamitar todo eso, hay que liberar la economía, las fuerzas productivas, como diría Marx, hay que liberarlas, ¿no? Antes el enemigo era el Estado empresario, ahora es el Estado burócrata. Exactamente, buena frase, está bien, estamos de acuerdo en eso. En fin, así es. Entonces, bueno, Jaime, te agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones, ¿no? Creo que yo soy un poquito más optimista que tú. no, sino que hay 45% que no han definido. Claro, muchos de esos se van a definir también a favor de López Aliaga o también a favor de Puesto o también no necesariamente a favor de... Se podrían definir con 30 candidatos. Sí, pues. O sea, si hubieran 10 candidatos, quizá eso cambiaría. Pero 30 candidatos es una elección, es una anomalía en un proceso electoral. Y a pesar de eso estamos saliendo. Pero la izquierda, mira, se ha aglutinado en torno a Venceremos. Venceremos ha logrado captar a Patria Roja, al partido de Duverly Rodríguez, que también viene de última instancia de Patria Roja, que se llama Unidad Popular, a los 2 partidos castillistas, APU y Todos por el Pueblo, que es el partido del propio Castillo, que estaban conjuntos por el Perú, se molestaron con Roberto Sánchez porque no les dio sitio en las listas, entonces se han ido. Están apoyando, están trabajando con Venceremos y han formado ya una alianza para las elecciones municipales y regionales, ya que va a ir como tal. Todos van a ir con Venceremos. Es la nueva izquierda unida, digamos, ¿no? Es más o menos el mismo, digamos, en la misma capacidad de aglutinación. Pero no tienen candidato, el candidato es muy malo, mejor dicho, nadie lo conoce. Es un sujeto que está buscando pues su manguerazo para hacerse conocido. Pero a lo mejor también es el resultado de haber llegado al gobierno y haber desorganizado el país. Esa es una tendencia. Los marxistas decían... Sí, pero eso hay que explicar, pero eso tiene que ser capitalizado, aplicado. No hay una derecha clásica, ilustrada, como solía haber. Si hubiera alguien parecido a García, 15% de García estaría explicándole, haciendo pedagogía al Perú. Pero, por ejemplo, el tema de Gerí,
es contraproducente, pues, ¿no? Porque él de alguna manera revalorizó la política, porque con 60% de aprobación, ese rechazo, esa desazón con la política, de alguna manera se revertía, ¿no? Nuevamente empiezas a creer en el sistema, en un líder, en algo, en que algo funciona, hay alguien en el quien puedes creer. Entonces viene abajo. Sí. Y eso nuevamente alimenta un poco el antisistema también, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, pero en fin, a votar bien, a organizar los personeros y creo que vamos a salir de esta de alguna manera. Te agradezco infinito. No, gracias a ti, Andrés. Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así seguimos avanzando. Gracias.